Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película The Post o Los papeles del Pentágono. Bueno, ¿de qué se trata The Post? Resulta que eh, en los años 70, principios de los años 70, cuando Richard Nixon era presidente, se produce una filtración de un informe de un think tank norteamericano eh, con respecto a la guerra de Vietnam. ¿Sí? Con respecto a la guerra de Vietnam. Resulta que el ex secretario de defensa de Kennedy, Robert McNamara, que también fue secretario de defensa de Lyndon Johnson, después fue presidente del Banco Mundial. Él hizo parte de un think tank. Un think tank es como una ONG donde hay investigadores, profesores, abogados, asesores que asesoran a los gobiernos en política pública o a entidades privadas, pero son como organizaciones que hacen investigaciones, estudios, consultorías. Entonces Robert McNamara hizo parte de este think tank, de un think tank de pensamiento, que hizo una evaluación sobre la guerra de Vietnam, pero un estudio muy grande, y resulta que esa evaluación de este think tank, del cual hacía parte Robert McNamara, exsecretario de defensa de Kennedy y Lyndon Johnson, se filtra durante la presidencia de Richard Nixon. Se filtra como a la prensa. Un periodista que hacía parte también de ese think tank le da la información al New York Times sobre este informe de Robert McNamara, del think tank que hacía parte de Robert McNamara, y en pocas palabras el informe decía, pues un informe grandísimo, de miles de páginas, donde también hay documentos, cartas del Pentágono, cartas de los presidentes, cartas del gobierno, que son clasificadas, en los cuales el gobierno afirmaba y el think tank llega a la conclusión que la guerra de Vietnam pues prácticamente fue una estupidez. O sea que Estados Unidos durante un determinado momento ya sabía que la guerra era inútil, que ellos iban a perder la guerra, pero aún así siguieron mandando soldados a Vietnam y siguieron gastando plata en la guerra, a pesar de que sabían que la guerra no la iban a ganar, que eso no tenía futuro, pero ellos sí continuaron. Entonces, lógico, este hecho causó un estremecimiento terrible. Eh, el New York Times publicó esto, ¿no es cierto? Y la película muestra cómo el Washington Post se mete en el problema. Pero ¿cuál es el problema con el Washington Post? Y es que la dueña del Washington Post era una señora, sí, era una señora llamada Katharine Graham, que el papá era el dueño del Washington Post, se murió y le dejó digamos como la propiedad al esposo de Katharine Graham. El esposo se murió y la señora quedó como dueña del Washington Post, y pues estamos hablando de principios de los años 70, cuando las mujeres no tenían una presencia muy grande a nivel corporativo, ¿sí? Entonces, claro, esta señora se ve en el dilema de publicar o no la filtración que también se le hace al Washington Post del informe de Robert McNamara. Y resulta que Katharine Graham era amiga de Robert McNamara, eran amigos personales. Entonces el dilema de ella de filtrar o no la información, el director del Washington Post, que es el papel que interpreta Tom Hanks, está totalmente de acuerdo en publicar la información filtrada, dársela a conocer al público americano, pero Katharine Graham tiene como esa duda y al final ella decide que el Washington Post sí debe publicar eso. Lógico, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que lo que hace el informe es prácticamente filtrar o mostrar cuál fue la actitud de los diferentes gobiernos de Estados Unidos frente al tema de Vietnam, desde Harry Truman, empezando por Harry Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson y hasta Nixon. Pero Nixon había sido vicepresidente de Eisenhower, y entonces, claro, ahí aparece cómo los gobiernos de Estados Unidos tenían o sabían esa información, sabían que la guerra en Vietnam y mandar tropas a Vietnam, o sea, una guerra abierta, era, era una estupidez, era una tontería, era una torpeza. Pero aún así, a pesar y a sabiendas de que ellos sabían de que era un error haber incursionado militarmente en Vietnam, continuaron con la guerra, ¿no es cierto?
Entonces, pues eso es lo que filtra el New York Times, el Washington Post. Claro, obviamente el dilema de esta señora Graham es cómo vamos a filtrar eso. Ella es amiga personal de McNamara, que fue el señor que hacía parte del think tank, de donde se sacó esa información. Ella decide, ¿no? El conocimiento de esta información por parte del público americano está por encima de la amistad que ella tenía y filtra la información en el periódico. Y el director del Washington Post decide que también lo va a hacer. El papel del director del Washington Post es Tom Hanks, el papel de Katharine Graham lo hace Meryl Streep. Y bueno, Tom Hanks hace un papel extraordinario, el director del Washington Post era un tipo súper hiperactivo, estaba desde el primer momento definido que iban a filtrar la información, en cambio Katharine Graham no estaba tan segura, ¿sí? Entonces ese es como el dilema. Los abogados le dicen a Katharine Graham y los consejeros, no vaya a filtrar esa información porque fuera de eso el Washington Post estaba entrando en la bolsa, en Wall Street, se estaban refinanciando, entonces necesitaban pues no pelear con el gobierno y el gobierno los demanda al New York Times y al Washington Post. El caso llega hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema se decanta por los periódicos y dice que los periódicos tienen la libertad de informar amparados en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La actuación de Tom Hanks increíble. Meryl Streep pues es una actriz con ya casi 2 docenas de nominaciones al Oscar y aquí también se faja un papel importante como la dueña del Washington Post. La película a mí me encantó, yo le pondré un 4-5, muy buena. ¿Por qué? Porque pone el dedo en la llaga con respecto a la ética periodística, ¿sí? Como el Washington Post decidió decantarse por la verdad por encima de los intereses corporativos, económicos, de amistades y deciden publicar la verdad. Eso, obviamente, el tema de los papeles del Pentágono, que fue como se llamó este escándalo de la filtración de estos documentos de este think tank al que pertenecía Robert McNamara, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, dio lugar al Watergate. ¿Por qué? Porque resulta, y esto es una cosa ya comprobada históricamente, o sea, no estoy echando chisme, que Richard Nixon, a raíz de la filtración de los papeles del Pentágono, decide crear un grupo de espías que dependían de la Casa Blanca, de tal forma que si ellos sabían que alguien tenía información confidencial, ellos mandaban a ese grupo de espías a saber qué era lo que tenían, qué era lo que tenían las personas, para evitar nuevas filtraciones. Y eso es lo que da lugar al Watergate, porque resulta que Richard Nixon supuestamente y la gente que trabajaba en la Casa Blanca mandaron a este grupo de espías, en los que estaban exagentes de la CIA, a espiar al Partido Demócrata. Y ahí es cuando los cogen el Watergate y da lugar al escándalo de Watergate que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Entonces es muy importante este escándalo, que es como el preámbulo del Watergate, en el cual se ve involucrado el Washington Post en el Watergate, el que filtró y publicó toda la información sobre que Richard Nixon sabía y había dado la orden de crear este grupo de espías para contener información que se filtrara dentro del gobierno de manera subyúdice. Pues fue el Washington Post. De los papeles del Pentágono fue con el New York Times, y el Washington Post después fue el que sacó a relucir todo el escándalo de Watergate. Entonces, una estupenda película para los que estudian periodismo, para los profesores de periodismo, la ética profesional, la ética de los periodistas, comunicación social. Esta película estupenda para los que son periodistas o están estudiando periodismo o son profesores de periodismo, y para los periodistas, pues estupenda por el tema de la ética profesional y cómo aquí Katharine Graham, que pues es una señora que fue durante muchos años, hasta que ella fue dueña del Washington Post hasta hace algún tiempo, porque el dueño de Amazon se convirtió en el dueño de Washington Post, pero la señora fue dueña durante muchos años y pues era una figura del periodismo a nivel global, ni no siquiera de Estados Unidos, sino a nivel global, debido, pues imagínense, tremendos escándalos con los que le tocó lidiar, los papeles del Pentágono y el Watergate. Entonces la señora pues era una mandacallar del periodismo pues a nivel, no de Estados Unidos ni siquiera, de nivel mundial. Y el Washington Post se convirtió en un diario famoso a nivel también, a nivel internacional. Entonces la película es muy buena. Está dirigida por Steven Spielberg. Tom Hanks se roba el show en la película, ustedes lo van a ver como haciendo el papel del director del Washington Post.
Estupendo, estupendo. Tiene un par de diálogos y tiene un par de chistes que pagan la actuación. Estupendo, estupendo. Y Meryl Streep, pues muy bien puesta en su sitio, como, como Katherine Graham. Pero a mí me gustó más la actuación de Tom Hanks, estupendo. Steven Spielberg pues le ha apostado mucho a películas históricas, a él le ha apostado mucho a películas históricas, recordemos la lista de Schindler, recordemos el Saving Private Ryan, recordemos Lincoln, ¿no es cierto? Munich, ahora va con esta película de The Post, que yo le pongo un 4-5 a la película, a mí me pareció muy buena, a mí me gusta mucho el tema de la historia de Estados Unidos, la historia reciente de Estados Unidos, no hay que ser un experto en el tema de Vietnam y eso para apreciar la película, pues sí hay que saber cosas mínimas, pues que fue la guerra de Vietnam, quién fue Nixon, pero eso si uno tiene cultura general lo sabe. Para los que les gusta la historia, esta película les va a encantar. A los periodistas y a la gente que está metida en el tema de la ética del periodismo les va a fascinar el The Post. Esta fue la reseña. ¿Qué tiene de malo la película? Antes de acabar la reseña, yo le voy a acabar. ¿Qué tiene de malo? A mí siempre me gusta ver el lado bueno y el lado malo. A pesar de que la película se merece un 4-5/5, me parece que, y a pesar de que es larga, les faltó un poco pisar el tema del Watergate más. Haberse metido en el tema de Watergate. Pero si se metían ya en el tema de Watergate, ya la película se extendía ya demasiado. Entonces la cortan en un momento, dejan insinuado algún tema de Watergate, pero me hubiera gustado que hubieran metido un poco más en el tema de Watergate y haber visto el tema desde el punto de vista del gobierno, o sea, desde Nixon, Kissinger, porque eso ahí no se meten con eso, se mete todo el punto de vista del Washington Post, el problema de los papeles del Pentágono, ¿no es cierto? Bueno, estas películas históricas a mí me encantan, siempre uno cuando ve una película de esas, uno tiene que tener una cultura general, pero eso no implica que uno no vaya a ver la película, porque alguien me decía, usted dijo en una reseña que si uno no sabía de tal tema, no, pues estas películas también son ilustrativas, para que usted también, si usted no sabe, pues ilustre. Y si usted no, viendo la película no sabe, pues salga a averiguar. Sí, eso no, es que a mí no me gusta, yo no sé ese tema. No, pues hombre, le están diciendo, ilústrese, empápese del tema y hágalo, ¿no es cierto? Entonces, The Post, los papeles del Pentágono, eh, nominada a Mejor Película de Steven Spielberg, muy recomendada, 4-5. Muchas gracias por ver esta reseña, nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbanse a FBG Cine. Chao.